Ok, bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos conversando. A ver acá. Fue demasiado violenta la... Ok, bien, entonces nosotros, dentro del contexto en el cual estamos conversando, en el cual, pues, permítame un momento ver acá. Ok, estábamos aquí. Entonces, dentro de este contexto que nosotros nos vamos a manejar, ¿ok? Es importantísimo entender el qué pasa cuando yo soy una persona que va por primera vez a estar dentro de una obra. Les decía que si voy a estar por primera vez dentro de una obra, yo puedo, o el documento que me habla acerca de lo que yo voy a hacer allí, generalmente es este. A ver, es este que tengo acá. O no este documento, porque realmente este documento no está completo, pero al menos hay un documento que se llama alcance, donde me dice qué es lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Bien, entonces la descripción general del proyecto o el alcance del proyecto me dice que aquí se debe construir una caseta de resguardo para sistemas hidroneumáticos de la planta de suministro CH123. El proyecto incluye la construcción de una caseta, tiene el montaje de todos los equipos mecánicos y adicionalmente la instalación y conexionado de todas las tuberías del sistema eléctrico. Entonces, bajo esa premisa, es necesario eh, saber nosotros si estamos en la capacidad de manejar todos estos términos que tenemos aquí. Somos capaces nosotros, sabemos nosotros de cómo se instala un sistema hidroneumático. Alguna vez hemos visto nosotros cómo se construye una caseta. Pasa que nosotros tal vez sabemos de conexionados de tuberías, sabemos de sistemas eléctricos, entendemos de dispositivos de control. Entonces lo primero es siempre es estudiar y empaparme un poco del tema. Uno de ustedes comentó por acá que estaba ahorita como asistente del ingeniero residente. Y eso es bueno, porque cuando la empresa te da la oportunidad de ser asistente es porque vas a aprender. Lo que realmente no es tan bueno es cuando nosotros estamos en una empresa y de la noche a la mañana nos dicen que eres el residente y no nos dieron esa oportunidad de nosotros aprender acerca de lo que allí se está haciendo, ¿ok? Sino que simplemente es como lanzarnos al agua y empezar a nadar. Ok, eh, yo voy a tratar de mantener este curso dentro de 7 puntos y esos 7 puntos que me parece que debería conocer un supervisor son, primero, los procesos constructivos asociados. Segundo, el tipo de proyectos en el cual se está presentando. Tenemos que saber de proyectos para entender a veces por qué la corredera de todo el mundo dentro de una construcción. Debemos entender también cuál es el alcance y la cantidad de obra a realizar. Una persona que supervisa debe saber de cómputos métricos, debe saber de evaluaciones, debe saber de testigos de obra, debe ser una persona que sea capaz de entender cómo se mide lo que está produciendo. Adicionalmente, una persona que sea capaz también de leer al menos el avance del proyecto, que sea capaz de hacer seguimiento, que sea capaz de dar resultados, de dar números en el avance, y una persona que esté consciente de todo lo que son los parámetros de calidad, donde pues
que conozca del plan de la calidad, que conozca adicionalmente de los formatos de calidad, la estandarización. Y por último, para mí un supervisor debe saber de seguridad también, porque al final el supervisor es el responsable de las personas que están en obra. Bajo esa premisa es sumamente importante. Ahora bien, si yo tengo esto y ahora vengo con la palabra procesos constructivos. El proceso constructivo, esto son aquellos procesos separados, ¿ok? Entre sí, que me permiten que la obra se construya en su totalidad. Me voy a explicar con la siguiente presentación. Esa presentación ya se las pasé. De hecho, esa presentación se llama de la misma forma y se llama procesos constructivos. Vamos a abrirla desde acá. Y vamos entonces a mirar cuáles son esos procesos constructivos. Los que yo estoy mencionando a continuación o los que voy a mencionar realmente son procesos constructivos bastante estándar y son procesos constructivos bastante comunes. Simplemente quiero que ustedes entiendan el término y luego de entenderlo, pues puedan ustedes decir, ah, ok, en mi trabajo hay más procesos constructivos. Por acá hay una colega de la parte de electricidad, donde pues si se quiere, cada disciplina tiene procesos constructivos diferentes. Fíjense, excavaciones. Para los que son civiles, las excavaciones son normales. Es simplemente pues abrir en la tierra, extraer o sacar tierra del terreno y adicionalmente generar esa especie de piscina, ¿no? Pero si nos damos cuenta, ¿por qué las excavaciones les prestan tanta atención en obra? Esta excavación no tendría más de un metro 20 quizás de profundidad, pero una persona que vaya caminando sin ningún problema se puede caer allí y lesionar. Es por eso que ustedes ven estas cintas por aquí y eso evidentemente es un dolor de cabeza para un supervisor. Que las personas caminen con cuidado, que no se vayan a tropezar, que no se tuerzan un pie. Y ese proceso constructivo de excavaciones, generalmente cuando son obras muy grandes, las vamos a tener por todas partes. Para meter un tubo, para meter una bancada, para meter una fundación, para meter cualquier otra cosa. Las fundaciones, simplemente a nivel de información, cuando se va a hacer una fundación, se coloca una especie de cama de concreto pobre, así lo pedía este proyecto. Las cabillas no se dejaron sobre el piso, sino sobre estos taquitos de concreto, que evidentemente cuando esto ya se vaya a vaciar, fíjense que se queda así. Aquí están los taquitos de concreto, ¿ok? Entonces, vean cómo ese acero de refuerzo, luego se le va a poner unas tablas para encofrarlo y se va a hacer un vaciado en concreto. Entonces, la excavación suele ser para, entre otras cosas, el acero de refuerzo que va a llevar la fundación, ¿ok? Aquí se ve más claro el acero de refuerzo, los taquitos de concreto, esto que tenemos acá. Aquí está marcado exactamente hasta dónde va. Fíjense, en el caso de la inspección, aquí es donde quiero hacer énfasis. En el caso de la inspección, para un supervisor, a lo mejor él está pendiente que lo hagan, que se marque, pero un inspector, si esto fuera necesario, mira a qué distancia se están llevando, se están colocando las cabillas, si la cabilla que se está haciendo es igual a la que dice el plano, si son dos dobleces, un doblez, entendiendo lo que dice allí. Entonces es meterse muchísimo más en el elemento. Yo puedo supervisar sin estar metido acá, simplemente pues confiando también, porque voy a tener un cabillero, voy a tener un carpintero, con ellos hay que tener cuidado porque no siempre siguen las instrucciones, pero en líneas generales ellos deberían al menos entender lo que se tiene allí. De ahí si el supervisor revisa también y le dice, mira, es cabilla de media, es cabilla de 3/4, pero quien valida generalmente es la persona de inspección. De hecho, voy a aprovechar de mencionar, hay inspectores especializados como inspectores API, por ejemplo,
Son inspectores certificados por la American Petroleum Institute o cualquier otro ente para hacer trabajos específicos. Y solo por información, son personas que en Estados Unidos te pueden ganar como entre $80 por hora a $100 por hora. ¿Ok? O sea, es muy costoso un inspector certificado. Ok. Otro proceso constructivo que típicamente nosotros encontramos son los izamientos. Creo que todos los que hemos estado en obra en algún momento hemos visto las grúas, pero estos procesos constructivos para mí son sumamente importantes porque ponen al supervisor en una condición de muchísima alerta. ¿Por qué? Porque lo que nadie quiere en un izamiento es que la carga se caiga. Y lo segundo que nadie quiere en un izamiento es que la grúa se voltee. Entonces, todos queremos en el izamiento que la pieza se levante desde el piso y llegue hasta su sitio. Les voy a mostrar esto. Tuve la oportunidad de estar acá. Este es el ensamblaje. Son unos Pyrax que estuvimos montando en Refinería Puerto La Cruz hace mucho tiempo. Y fíjense el tamaño de la persona. Esto simplemente para que ustedes comparen. Ahora, para hacer estos izamientos, evidentemente acá esto que se tiene arriba es lo que se llama un lifting frame. Esto que tenemos aquí son unas guayas que lo que hacen es estabilizar la carga. Y bueno, y además está decir el tamaño de la carga que estamos levantando. Si ustedes van a hacer un izamiento, una de las cosas que es importante es entender hasta dónde puedo yo levantar. Y estos, aquí sí quiero poner mucha atención por lo siguiente. Fíjense, si nosotros estamos trabajando fuera de la industria petrolera, si nosotros estamos trabajando haciendo un trabajo, no sé, vamos a colocar un aire acondicionado en un edificio. Tengo un edificio, ese edificio pues quizás tiene, no lo sé, 10 pisos, 8 pisos, no lo sé. Y yo necesito mover un sistema de aire acondicionado que está aquí y lo debo poner acá arriba. ¿Ok? Solución, vamos a contratar una grúa. Traemos la grúa acá va a tener un boom. ¿Ok? Y en ese caso, pues, va a tomar la carga desde aquí y probablemente, dependiendo del tipo de grúa, podrá rodar hacia adelante o hacia atrás y colocar esto aquí. Como les decía hace un ratito, ¿cuál es mi gran temor? Mi gran temor es que la carga se caiga o que la grúa se voltee. Entonces aquí hay varios elementos, ¿no? Uno de ellos es la longitud como tal, esto que es el boom de la grúa, sí, el brazo, el boom, la pluma. Por otro lado está el ángulo al cual se está levantando esto. Y por otro lado está también la distancia de la carga aquí. Y evidentemente el peso del elemento versus la capacidad de la grúa. Y ustedes podrían decir, David, y la grúa siempre, si yo necesito levantar 30 toneladas, yo debo buscar una grúa de 30 toneladas. Mira, si lo estás haciendo en la calle y quieres correr el riesgo, puede ser. Pero si estás trabajando dentro de una industria tan cerrada como la petrolera, lo máximo que puedes levantar con una grúa de 30 toneladas es el 80%. Eso quiere decir que lo más que puedes levantar son 24. Aunque tengas una de 30, solamente te van a permitir que la valides como que es de 24. ¿Ok? Eso quiere decir que para levantar una de 30, yo debo buscar, no sé, una más grande, se me ocurre que quizás una de 50. Ahora, David, ¿y todas esas grúas siempre levantan 50 toneladas o 30 toneladas? La respuesta es no. Porque dependiendo de esta configuración, si el boom es más largo o es más corto, ¿ok? Y adicionalmente, les quiero mostrar la foto que estaba anteriormente, que no le prestamos atención. Pero les quiero mostrar que esta grúa, esto que tiene aquí atrás, son contrapesos. La grúa al final termina siendo un columpio. Y cuando nosotros tenemos un columpio, en un columpio pasa lo siguiente.
En un columpio, perdón, no es un columpio. En este caso, esto es un sub y baja. ¿Ok? Cuando yo tengo un sub y baja, siempre yo tengo un peso de este lado y un peso de este lado. Si el peso que está de este lado es mayor, esto va hacia abajo y esto va hacia arriba. Entonces, para que una grúa no colapse, yo debo mantener una especie de sub y baja así, donde de este lado tengo un contrapeso, porque aquí yo voy a alar una pieza que tiene un peso diferente. Entonces, esto que tiene esto aquí son pesas para poder contrarrestar el elemento que van a levantar. Entonces, algo que es interesante, ustedes como supervisores, David, ¿y cómo sé yo cuánto pesa una grúa? ¿Con cuánto soporta? Bueno, parte de su labor es buscar y decirle a la persona que vaya a hacer el izamiento, le dice, mira, yo necesito la tabla de carga de la grúa para yo ver si cuando esa grúa, su boom es de 10 metros, puede realmente soportar el peso. Entonces, fíjense que dependiendo esto, dependiendo la longitud, si es 3, 3.5 o acá, dependiendo lo que yo quiera hacer, ¿ok? Aquí tengo unas distancias, aquí tengo adicionalmente algunas configuraciones. Habría que revisar esto de esta grúa, pero lo que les quiero decir es que cada equipo de izamiento tiene una tabla y esa tabla nosotros como supervisores, ahí sí les digo, deberíamos nosotros entenderla porque mi gente, mis obreros, mi cuadrilla va a correr un riesgo altísimo cuando yo lo someta a este procedimiento. ¿Ok? Solamente como información general, hay unas grúas que se pueden mover, como esta de oruga. Estas también se pueden mover, como estas que tienen acá cauchos. Fíjense el tamaño de este gancho de grúa, es bastante significativo. Por esa razón, no quiero que veamos cosas pequeñas, porque allí la labor del supervisor ustedes sienten que la labor del supervisor es muy fácil en algunos casos, pero cuando ven la magnitud de estos equipos, por ejemplo, fíjense toda la cantidad de personas que estábamos allí mirando el izamiento de esto. Aquí teníamos 256 toneladas para levantar. Había dos grúas. Estas grúas que están acá eran una grúa de 450 y otra de 750. Se colocan mats de maderas para distribuir la carga sobre el suelo compactado. Y adicionalmente se utiliza una grúa para verticalizar. Esta de aquí es lo que se llama una grúa de cola y esta es una grúa principal. Entonces, estar allí, fíjense que en ese momento no se está inspeccionando nada, no se está inspeccionando el equipo per se. Lo que se está es izando, pero ahí sí está el trabajo de la parte de supervisión. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros no queremos que pase nunca. Realmente es muy desagradable y peor aún si hay pérdida de vida humana. Solo como cultura general, las grúas no se soportan en los cauchos, las grúas se soportan en los estabilizadores como este que tenemos aquí. Y solamente como cultura general también, el peso que yo voy a calcular no es solamente el peso de lo que yo voy a levantar. Yo necesito calcular el peso de los grilletes, el peso de las guayas, el peso de los separadores, el peso del gancho o el hook block, el peso de las eslingas. Entonces, si yo voy a levantar, como les comenté ahorita, si necesito levantar 30 toneladas porque es mi caja, yo tengo que sumarle cuánto pesa el gancho, cuánto pesan las eslingas, cuánto pesa esto. Y cuando lo sumo, a lo mejor resulta que me da 35 toneladas. Entonces, la grúa que necesito puede ser que sea de 50 toneladas. Y evidentemente 50 toneladas. David, ¿y por qué no le ponemos una de 100 de una vez y salimos de eso? Porque resulta, muchachos, que esto cuesta dinero. Entonces, nosotros necesitamos seleccionar los equipos lo más acorde a la realidad. Como supervisores, nuestra vista tiene que ser como esto. Ver hacia todos lados, en X, en Y e incluso en Z. Una operación de este estilo, me puedo llevar un cable por el medio, una línea de alta tensión, una persona que está en altura a la cual no la vi en un manlift y también me lo llevé por el medio. Miles de cosas pueden pasar. Entonces, es necesario que yo tenga una visual
no solo de 360, sino esférica completamente para validar que realmente eh, está segura la zona que yo estoy supervisando. Otra de las cosas que ocurre mucho cuando nosotros estamos trabajando como supervisores es que nos toca pedirle a ciertas personas o nosotros mismos incluso que se suban a superficies elevadas. Eso puede ser 1 metro, 20 centímetros, 3 metros, 80 metros. Lo cierto es que dependiendo la magnitud de lo que tengamos, tenemos que resguardar nuestra vida. ¿Ok? Yo realmente no sé qué tan cierta sea esta foto. La he encontrado muchas veces y se han pasado por diferentes redes sociales. Lo cierto es que evidentemente estas personas pues, corren un peligro bastante notorio si llegaran pues, evidentemente a caerse, ¿no? Y parecieran estar muy relajados y no hay nada allí que los esté protegiendo. Si nosotros vamos a ser supervisores de trabajos que involucran trabajos en altura, lo primero que debemos hacer es que todos los integrantes del equipo tengan un arnés de protección. Un arnés para evitar caídas, un arnés que evidentemente va a preservar la vida de la persona en caso de que tenga algún tropezón donde está. La pregunta sería, David, ¿y si esa persona no tiene de dónde amarrarse? Pues lo primero que vamos a hacer es generar una línea donde las personas se puedan amarrar. Y esa línea es la que se conoce como un cabo de vida. Evidentemente, va a haber un riesgo de la primera persona que vaya a colocar esta cuerda, porque probablemente, pues como no hay nada de donde agarrarse, o tomaremos a esta persona con una cuerda o de otra forma hasta que se genere ese cabo de vida para que el resto de las personas se eh, unan o se amarren a este cabo de vida. Entonces, fíjense, yo lo que quiero que ustedes vean los detalles de los cuales yo tengo que estar pendiente cuando soy supervisor. Incluso a veces las personas que son de calidad, que son de inspección, simplemente llegan en el momento en que el elemento ya está construido. En el momento en que el elemento lo que está esperando es que sea liberado. Pero cuando tú estás como supervisor, tú estás durante todo el juego. A veces el inspector yo lo comparo mucho como, sin embargo, no tanto el árbitro, porque incluso el árbitro está en la cancha, pero no está corriendo a la misma velocidad que el equipo. Entonces, el supervisor, sí, el supervisor forma parte del equipo, el supervisor corre con el equipo, trata de anotar el gol, se frena, se para, y por esa razón es que es bastante difícil supervisar. ¿Ok? Bien, otra tarea que yo quise mencionar aquí, esta no es tan común, pero lo que más llama la atención es que te puede matar y no duele, y es lo que quiero que ustedes tomen conciencia con esto. No todas las cosas que yo superviso las voy a poder visualizar. Y no todo aquello que yo superviso va a ser notorio que puedo cometer algún acto en contra de mi propia vida. Esto que tengo acá en la fotografía es una fuente radioactiva para generar lo que se conoce como una gammagrafía. Entonces, dentro de esta especie de lonchera amarilla que tenemos acá, yo tengo una fuente que va a salir por esta especie de manguera que tengo aquí, para luego, pues simplemente exponerse y generar una gammagrafía sobre esta placa que tengo acá. ¿Ok? Esta es la placa y aquí se expone la fuente. David, ¿y por qué mencionas algo que no se ve peligroso, que simplemente se ve pasivo? Sí, pero te puede matar porque estás hablando de radiación. Y de no ser así, recordemos un poco a los esposos Curie, quienes murieron porque desconocían las ventajas o las desventajas o las consecuencias de tener elementos radioactivos. El resultado de lo que se quiere hacer con esto es poder generar estas placas donde podemos chequear defectos de los cordones de soldadura que no podemos ver de manera superficial.
Así se ven y aquí podemos ver nosotros estos detalles. Evidentemente, pues la soldadura también forma parte de esos procesos que nosotros llamamos procesos constructivos y cada uno de esos procesos pues tendrán su propia forma de ser inspeccionados y de ser supervisados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Están allí? Sí, profesor, te llamo aquí. Listo, perfecto. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar por acá. Una vez que yo he entendido este proceso constructivo o cuál es el enfoque acá de nuestra formación, ¿no? Nosotros iniciamos teniendo aquí a un supervisor. Ese supervisor inicia primero entendiendo los procesos constructivos. Yo a ese supervisor también, como dije al principio, entiendo que él tiene unas habilidades y ese supervisor entiende que hay habilidades que son blandas y habilidades que son duras. ¿Ok? Aparte del proceso constructivo, para mí es importante también que un supervisor entienda conceptos básicos de proyectos. Porque muchas veces, y de hecho casi siempre, incluso hasta lo más pequeño, que mencionaba hace un ratito el tema de las remodelaciones residenciales, hasta eso es un proyecto, porque tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin. Pero yo quiero hoy mencionar también algunos términos, como proyectos, por ejemplo, de tipo IPC. Voy a mostrarles, creo que no les pasé esta presentación, se las paso, muchachos, porque no me dio chance a resetear todo. Entonces todavía hay archivos ventanas que no abrieron. Y quiero entonces mostrarles acá, conversar un poquito acerca de proyectos o terminología en todo caso. ¿Ok? Fíjense, casi todo lo que nosotros queremos realizar en la vida lo podríamos tratar como un proyecto o deberíamos tratarlo como un proyecto, porque si no, no le damos nunca tiempo de conclusión. Esto es lo que se conoce dentro del mundo de proyectos como el triángulo de hierro: el tiempo, el alcance y el costo. Y es interesante mencionar que cambiar uno de ellos o modificar uno de ellos es alterar directamente a los dos. Si yo hago el trabajo en más tiempo, probablemente tendré que mantener más personal y se va a hacer más costoso. Si yo hago más trabajo del que dije que tenía que hacer, entonces evidentemente voy a tardar más y va a ser más costoso. Pero si adicionalmente yo disminuyo los costos, entonces probablemente no voy a poder terminar todo el alcance o voy a tener que trabajar el doble la mitad del tiempo para poder lograr el alcance. Y eso lleva a que las personas a lo mejor tengan que trabajar de noche, fines de semana, entre otras cosas. Cuando nosotros estamos dentro del mundo proyectos, hay una palabra que es importantísima y es la palabra cliente. Porque eso que yo dibujé acá, ese recuadro gigantesco que tenemos acá que se llama obra, esa obra tiene generalmente, ¿ok?, un dueño que es un cliente. Entonces, este señor, este cliente que tengo acá, es esa persona a la cual nosotros tenemos que entregarle la obra.
todo lo que se hace dentro de este proyecto debe satisfacer a ese cliente. Ahora bien, y ustedes dicen, pero es una sola persona el cliente. No, porque el cliente suele tener sus representantes. ¿Ok? Y por eso es que los que estamos acostumbrados a trabajar en la industria petrolera, siempre decimos, ah, llegó el cliente, viene el cliente, esa persona es del cliente, porque pues son las personas que van a venir a probar si lo que yo realicé se hizo de la forma correcta. Ajá, vamos a continuar por aquí. Entonces, para nosotros el cliente es nuestro patrón de comparación y nuestra aprobación también. Es muy común, esto lo voy a dar como para que ustedes también despertar el interés de ustedes. Es muy común que nosotros tengamos en una obra un gerente de proyectos. Y cuando hurgamos un poquito en la experiencia que tiene este gerente, llegamos a la conclusión que es gerente por los años que tiene dentro de las obras. Y no siempre tiene una calificación formal de gerente. Puede ser que tenga una carrera, puede ser que tenga una maestría, pero hay una certificación para ser gerente. Simplemente la quiero mencionar el día de hoy, por si alguien quiere tomar esa ruta hacia la gerencia. Y en ese caso existe algo que se llama el Project Management Institute. ¿Ok? Project Management Institute. Ese Project Management Institute tiene unas guías, unas mejores prácticas recopiladas en algo que se llama PM Book. Project Management Body of Knowledge. ¿Ok? Y la persona que se certifica bajo este esquema de trabajo es conocido como un PMP. En este caso, otra vez, Project Management Profesional. ¿Qué les quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la gerencia per se de un proyecto tiene un estándar, sí tiene una forma de llevarse. Y nosotros como supervisores estamos dentro de ese estándar porque somos los que muchas veces damos información al residente que al final va a llegar dentro de la gerencia o va a llegar a la gerencia. Aquí no solamente el PMI es el único ente que te genera como gerente de proyecto. Hay algunos como este, como Prince, ¿ok? CMMI, PDRI. Entonces, incluso Petróleos de Venezuela, si alguien está trabajando con Petróleos de Venezuela, se podría preguntar, bueno, pero ¿cuál es la norma para la gerencia dentro de los proyectos o cómo se lleva? ¿De dónde sale toda esa práctica que tiene PDVSA? Pues esa práctica sale de esto que se llama las GGPC, que son las guías de gerencia de proyectos de inversión de capital. ¿Ok? Todo el ecosistema PDVSA está fundamentado en las GGPC. Acá esto se los comenté, lo del PMI. Y entonces vamos a entender nosotros acá cuáles son las fases de un proyecto o los procesos en todo caso donde nosotros estamos involucrados. Cada vez que un proyecto inicia, ese proyecto, o mejor dicho, el inicio del proyecto no es el inicio. ¿Qué quiero decir con esto? Podríamos pensar que alguien nos dice, ya, arrancó, inicia. Pero para nosotros arrancar hay una serie de protocolos que debemos cumplir
Y aquí aprovecho de mencionar otra palabra, y esa palabra es el KOM o el Kick Off Meeting. Cuando esto se da, cuando esta es la reunión ya para el inicio de la obra, cuando esto ocurre, para llegar a este kickoff ya se han mostrado todos los procedimientos, todos los sistemas de calidad, una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuáles son los diferentes procesos que ocurren en un proyecto y dónde está el supervisor? Acabamos de ver que hay un proceso que se llama inicio. ¿Ok? Ese proceso que se llama inicio va de la mano de uno que se llama planificación. Y nosotros como supervisores estamos aquí, en ejecución. Estamos en inicio, tenemos por aquí planificación, donde generalmente no metemos la mano. Después vamos entonces a la ejecución y estamos constantemente aquí. Después viene el seguimiento y control. Y después viene el cierre. Y a partir de aquí, nosotros sí estamos aquí, aquí, aquí. Ahora, David, ¿y por qué entramos aquí? Bueno, vamos a ver qué pasa en un proyecto cuando nosotros iniciamos. ¿A qué se llama inicio de un proyecto? El inicio de un proyecto entra en verificar los objetivos y el alcance, verificar la calidad del proyecto, formas de hacerlo, la evaluación de riesgo, los estimados de tiempo también, los estimados de costo. Entonces, en ese inicio, nosotros vamos a ver cómo se va a abordar el proyecto como tal. Ahora, dentro de los procesos de planificación o dentro de ese contexto de planificación, podríamos pensar, hay personas que piensan que la planificación es el cronograma, pero el cronograma de un proyecto realmente es una parte de esa planificación. Yo necesito determinar cuáles son las prioridades, la ruta crítica del proyecto, cuáles son los recursos y realmente cuántas personas voy a tener, cuánto equipo, cuánta maquinaria, identificar las diferentes actividades y trabajar en función de una EPT o una WBS. Todos saben aquí lo que es una EPT, una estructura de partición de trabajo. Si alguien no lo sabe, me coloca no y conversamos acerca de esto. No, profesor. No sabe. Ok, perfecto. Fíjense, si nosotros, y yo siempre hago énfasis por lo siguiente, al supervisor es la persona que con mucha frecuencia le van a preguntar lo siguiente: ¿cómo vamos? Y es bastante desalentador cuando ustedes, por ejemplo, los ponen vamos a suponer que ustedes están haciendo esta casita o están haciendo, no sé, una caseta, ¿no? Y alguien viene y les dice, ¿cómo va la obra? O es un galpón. Y ustedes le dicen, mira, llevo 0.02% de avance. ¿Cuál va a ser la cara de la persona a la cual ustedes le digan que llevan 0.02? Eso es prácticamente cero. Pues van a decir, pues, pero es que no has hecho nada. Claro, pero usted está dando el avance total, que es mentira, ¿no? O sea, yo estoy siendo un poquito exagerado con este valor. ¿Pero por qué? Porque yo puedo también decir cuáles son las diferentes actividades o la estructura que yo puedo utilizar en un galpón. Bueno, mira, yo tengo por aquí las actividades asociadas al techo. Tengo las actividades asociadas a las paredes. Tengo todas las actividades asociadas a fundaciones. Y tengo todas las actividades asociadas, no sé, tal vez al piso como tal, al vaciado o a la losa, vamos a llamarlo a la losa de piso. Entonces, cuando alguien te pregunta cómo va el proyecto, tú dices, bueno, ya las fundaciones ya las tengo en un 95%, la losa está en un
no sé, en un 15%. Paredes en cero, techo en cero. Entonces fíjense que esto es mucho más amigable y mucho más digerible para un supervisor que decir simplemente el total. Evidentemente esto va a tener unos pesos ponderados y podremos nosotros decir esto lleva tanto por ciento. Entonces, dividir una obra en diferentes aristas de trabajo es lo que se conoce como una, así lo WBS. Esto es Work Breakdown Structure. Y en español, aquí en Venezuela se acostumbra a hablar mucho de estructura de partición del trabajo. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque les va a permitir a ustedes saber en función de lo que están haciendo cuánto porcentaje pueden tener. Aquí hay algo que también les quiero mencionar. Identificar recursos y prioridades del proyecto. El supervisor tiene que saber cuáles son las prioridades, porque el supervisor es el que va a mover las cuadrillas y el que les va a dar instrucciones. Entonces, si el supervisor no sabe cuál es la prioridad, de repente les dicen, mira, la prioridad es el tren B. Y a lo mejor el supervisor dice, no, yo voy a empezar por el tren A. Y está en contra o no está acorde a las diferentes, si se quiere, a las prioridades del proyecto. Y evidentemente, por último, se emite un cronograma de lo que se va a hacer, que suele ser un cronograma amarrado al diagrama de Gantt. Ahora, la ejecución. Aquí donde empezamos nosotros. Aquí se inicia y implementa en marcha la obra como tal. Y esto es sumamente importante. Les pregunto, muchachos, ¿a qué se refieren aquí con la comunicación? ¿Qué tipo de comunicación es la que mencionan aquí? ¿Alguna idea? ¿A qué se refiere eso de la comunicación en la ejecución? ¿Es una habilidad blanda o esto es simplemente parte del sistema? Dar avance a la obra, ok, pero en la comunicación, ¿a qué se refieren? ¿A qué se llama comunicación dentro de la ejecución? Es parte del sistema, profesor. Es parte del sistema, pero entonces, ¿qué herramientas son las que estoy utilizando en la comunicación para que sean parte del sistema? Ok, fíjense, cuando nosotros hablamos de que en la ejecución el supervisor necesita gestionar las comunicaciones, nos podría dar la impresión de que yo estoy hablando de un supervisor que se maneja muy bien para hablar con otros supervisores o con otras personas. Sin embargo, yo me estoy refiriendo o se están refiriendo estos procesos a todo lo que son las comunicaciones formales. O sea, el supervisor debe ser capaz de entender que las cosas se solicitan a través de una carta, que nosotros debemos tener un correo y que todo lo que se haga debe hacerse por correo, que cualquier cosa que se haga en sitio y no está el residente o tenga que tomar alguna decisión, tiene que dejar una minuta. En algunos otros sitios se hace una nota de campo, si existe una modificación. Si hay material de por medio, yo necesito tener una nota de entrega. Entonces, el supervisor es una persona que debe manejar las comunicaciones o la comunicación organizacional dentro de esa obra. Generalmente es el residente quien apoya al supervisor acá, pero en algunos casos el supervisor le toca firmar para decir, sí, sí es verdad, eso se va a cambiar. O mira, encontramos aquí una tubería que iba hacia la izquierda y aquí dice que es hacia la derecha. Entonces,
Eso no se puede hacer por WhatsApp solamente, eso no se puede hacer simplemente, no, yo se lo dije hace 2 meses. Resulta que cuando usted está en un proyecto, mis estimados, todo debe dejarse por escrito porque existe la palabra evidencia y se necesita lo que se conoce como trazabilidad. La trazabilidad es todo aquello que me permite a mí saber la secuencia de los diferentes eventos en orden por los cuales pasó alguna situación. Entonces, consejo, no crean en nadie cuando estén en la obra. Todo déjenlo por escrito. Hagan que toda persona firme y que esté de acuerdo con usted, o si usted está en desacuerdo, también hágalo firmar que usted estuvo en desacuerdo y aún así lo tomó porque él es el cliente. ¿Ok? Esto es muy, pero muy, pero muy importante. Si no, que me lo digan los amigos que están por aquí y sobre todo mi colega. Bueno, no somos colegas de carrera, pero sí estamos en la parte de inspección, en la parte de supervisión. Mi colega por acá, litigante del derecho, porque realmente todo tiene que quedar por escrito. ¿Ok? Bien, entonces usted debe controlar documentos también. David, pero yo soy supervisor, yo no controlo documentos. Sí, sí controlas documentos. Tienes todos los días permisos de trabajo, tienes análisis de riesgo en el trabajo, tienes órdenes de trabajo, órdenes de servicio, notas de entrega. Entonces sí, el supervisor es una persona que debe manejar muchos documentos. Y por otro lado, pues estar pendiente de las reuniones de seguimiento, la emisión, en este caso no emisión de productos, pero sí la ejecución de la obra, en todo caso. En el seguimiento y control, evidentemente que al supervisor le van a decir, mira, pero ¿cómo vamos? ¿Por qué no estamos cumpliendo con los tiempos? Y usted le va a tocar dentro de su labor justificar por qué no se están cumpliendo con los tiempos. Hay una cosa, las cosas que parecen obvias a veces no las vemos. Cuando uno está en obra, a veces hasta toma a qué hora inició la lluvia y a qué hora terminó. Porque 15 minutos de lluvia un día podrían hacer que la obra se pare 4 días. Tuve la oportunidad de trabajar en una obra en este caso vía San Diego de Cabrutica. Esos campos se llamaban, eran campos de Teicocuoy, donde de repente tenía sol, caía un palo de agua y el terreno era arcilloso. Bastaba con que lloviera 20-25 minutos para que el terreno se volviera una arcilla y esa arcilla no se secaba sino 2 días después. No te dejaba circular, no te dejaba hacer izamientos. Entonces, esos son puntos que nosotros como supervisores debemos tomar en cuenta para apoyar la gestión del ingeniero residente, porque pues a todos nos van a pedir cumplir con los tiempos. Y otra de las cosas que debe saber un supervisor, aunque quizás no es su labor diaria, es interpretar una curva S. Todos conocen aquí una curva S. Les voy a colocar aquí la curva S de proyectos. ¿Alguien no ha escuchado eso de la curva S? Todos la conocen. Lo he escuchado, sí. Ok, perfecto. Yo y Kelly dice que no. Muy bien. Vean lo siguiente. Esto es el corazón del proyecto. Este es el agite del proyecto. Este es el apuro que tenemos todo el tiempo en los proyectos. Y esto es por lo cual a nosotros nos van a hacer correr cuando estamos supervisando. Y nos van a decir, dile a esa gente que se apure, búscate más gente, trata de que no lleguen tan tarde. Esta es la presión. ¿Por qué? Cuando se hace un proyecto se estima que se va a comportar como la curva azul. Ya entienden por qué se llama curva S, porque evidentemente esta curva parece una S un poquito más aplastada, ¿no? A ver, ¿qué es lo que esto está representando? Esto representa, vamos a ver por acá, en el eje de las X son las semanas de ejecución de la obra. La primera semana, la segunda semana, la tercera, la cuarta, la quinta. En teoría, yo voy a terminar en 9 semanas. Y si hago todo de forma exitosa, pues yo voy a tener aquí que la semana 1 yo tengo 0 avance. Está bien, estoy empezando.
Las letras azules me dicen que la semana 2 yo voy a tener un 5% de avance. Está bien, es poquito, pero estoy empezando. La semana 3 me dice que yo voy a tener 10%. Ok, ya me levanto un poco más. Y 25% la cuarta semana. Alguien me dice, hey David, ¿cómo vamos? Y yo empiezo a revisar. Y me doy cuenta que la primera semana tenemos 0%, no hay problema. La segunda tenemos un 2% y debía haber tenido 5%. Ya aquí empieza un problema. Luego me dicen, la tercera semana tenía que haber tenido 10 y solo tengo 5. El problema persiste. Y en este punto yo esperaba un 25 y apenas tengo 10. Esto, señores, a nivel de proyectos es tremendo problema, porque usted ya está atrasado y probablemente no se pueda recuperar si seguimos midiéndonos por la curva azul. ¿Cuál es la solución? Sí y solo sí, usted puede justificar que el atraso no es a causa de usted como supervisor. ¿A qué se llama? Justificar que no es por usted. Si a una persona le dicen que tiene que hacer una tarea, vamos a tomar el caso de un niño que está en la escuela y le dicen que tiene que hacer un muñequito de plastilina y a ese niño le dan la plastilina y le dan el muñequito, la excusa de que no tengo para trabajar realmente pues no aplica tanto. Y aquí es el tema de que quizás él no quiere hacerlo o no lo sabe hacer. Lo mismo sucede en las obras. Si nosotros nos dan todos los materiales, todos los permisos y todo marcha bien, no deberíamos estar atrasados. Y en ese caso, yo podría hasta ser penalizado por la contratista o por el cliente. Pero vamos a suponer que llovió y realmente es un fenómeno natural que yo no puedo controlar. Por esa razón, yo llevo un control y hago incluso que mi cliente firme que sí, que evidentemente llovió y estuvimos parados 2 días. Vamos a suponer también que el cliente me dijo al principio que me iba a entregar unos recipientes para yo seguir trabajando y no me los ha entregado. Entonces, cuando yo empiezo a revisar todas las razones por las cuales yo voy atrasado y si yo logro justificar que eso es así, entonces probablemente mi cliente me va a permitir hacer una replanificación. Es decir, mi cliente me va a permitir ahora empezar a guiarme por la curva verde, pero no se ha cambiado el tiempo de entrega. En este caso, el tiempo de entrega sigue siendo a las mismas 9 semanas. Entonces, la pregunta puede ser, David, ¿y cómo vamos a terminar en 9 semanas si vamos atrasados? Ah, ok. Entonces, acá donde entre supervisores, ingenieros de residente, nos toca a nosotros tomar acciones. ¿Por qué? Porque esas acciones son trabajar, por ejemplo, fuera del horario, meter más personas a trabajar, doblar guardias, trabajar fines de semana, empezar más temprano, cualquier otra cosa que nosotros podamos lograr para terminar en el mismo tiempo. ¿Se entiende esto, mis estimados? ¿Se ve lo que es una curva de estas de avance? Ok, perfecto. Ajá, y el último proceso, aquí hay otra cosa también que es importante saber, ¿no? Los proyectos, y ustedes lo deben haber vivido, los proyectos tienen un ciclo de vida. A medida que un proyecto inicia, la cantidad del el staff que necesitas es menor. Solamente cuando el proyecto está aquí en que se lleva a cabo es cuando es cuando necesitas la mayor cantidad de personas. Sin embargo, cuando el proyecto cierra, hay una desincorporación de personal. Entonces, es normal que usted en un proyecto tenga pocas personas al principio, una cantidad de personas mucho más cuando el proyecto ya toma como forma y luego empieza a desincorporar personas. Esto es
necesario saberlo porque a veces pensamos que vamos a tener las personas toda la vida allí dentro del proyecto. Y la otra cosa, la última fase que vamos a ver el día de hoy es el cierre. Y la pregunta es, David, ¿y qué se hace en un cierre? No se dice simplemente que ya, que el proyecto se acabó. No, pero yo en un proyecto, yo debo decir que culminó. En el caso de nosotros los supervisores tenemos una labor que a veces es sumamente complicada. Y es que si nos entregaron material, si nos entregaron tuberías, si nos entregaron equipos, debemos debemos tener un balance y decir, mira, este es mi balance de materiales, recibí 5, gasté 2, te devuelvo 3. Eso normalmente se hace a nivel de supervisión. Y por supuesto, ya en otras esferas, tal vez no lo hace supervisión, pero bueno, se hace una comparación de lo planificado versus lo real, se hacen encuestas de satisfacción al cliente, se establecen lecciones aprendidas y por otro lado también hay unas experiencias ganadas, como en este caso se llama, o la experiencia ganada que en todo caso se llama el know-how. ¿Ok? Entonces, estas 5 fases o estos 5 grupos de procesos, porque así los llama el PMBOK, generalmente engloba no solamente a los proyectos de ingeniería, sino también a cualquier proyecto e incluso los proyectos de construcción. Y siendo así, es importante entonces nosotros saber qué se hace en cada una de esas fases. También esto es un poco complementario, pero realmente muchos proyectos hacen un programa o varios proyectos conectados hacen un programa y varios programas hacen lo que se conoce como un portafolio. Entonces puede ser que en vez de proyectos ustedes también escuchen hablar de portafolios, escuchen hablar de programas y ya eso está a un nivel muchísimo más arriba. ¿Ok? Bien. Con respecto a los proyectos, estamos bien por acá. Y quiero mostrarles, ya para cerrar esto aquí, con eso se va a ver. Hay terminología, muchachos, que es necesario eh, manejar. ¿Ok? Siempre es necesario manejar cierta terminología para nosotros poder eh, trabajar de una manera más cómoda. Nosotros, cuando estamos dentro de una obra, yo les decía que todo lo que se hace en función de un alcance. De esto voy a hablar muy poco justo ahora y luego vamos a hablar bastante en la clase siguiente. Toda obra se hace en función de un alcance. Ese alcance es dividido en fracciones más pequeñas que se llaman partidas. ¿Ok? Y esas partidas, a su vez, tienen un precio unitario. Multiplicarlas por la cantidad nos va a dar el valor de la partida. ¿Ok? O la cantidad de dinero por partida. Este precio unitario es cuando ustedes muchas veces ven que ven cursos que dicen que se llaman APU, análisis de precios unitarios. Allí realmente lo que estamos buscando es cuánto es el valor en dinero de cada una de esas partidas. Y probablemente ustedes como supervisores van a escuchar mucho, vamos a trabajar en tales partidas, hay una partida que se fue en aumento, hay una partida que se fue en disminución. Entonces, estos elementos o estos conceptos son necesarios que ustedes lo manejen dentro de su argot diario porque pues vamos a tener eso todo el tiempo escuchando partidas, análisis de precios, el presupuesto, la obra y es necesario que un supervisor, aunque no sea su trabajo, pero entienda de qué están hablando porque también le va a entender de qué están pidiendo.
Aquí solamente para referencia, en estos análisis de precios unitarios, es donde se muestran también cuánto cuesta, eh, por ejemplo, la fabricación e instalación de unas tuberías, cuántos materiales hay, y en este caso, fíjense, oxígeno, acetileno, electrodo, disco abrasivo, cuánto es, y dice entonces cuánto dinero yo necesito gastar por unidad de material. Y así lo mismo con los equipos, con la mano de obra, y después se hace todo esto que es factor de costo asociado al salario y una cantidad de ecuaciones allí. Entonces, mis estimados, ¿qué hicimos el día de hoy? El día de hoy nosotros iniciamos hablando de lo que era supervisar, hablamos de las habilidades blandas y de las habilidades técnicas o duras de una persona. Luego empezamos a ver qué debemos hacer cuando vamos a trabajar por primera vez en un proyecto, para seguidamente entonces iniciar con los procesos constructivos y algunos conceptos propios de proyectos. La clase que viene vamos a concentrarnos un poco más en todo lo que es alcance de obra, y me gustaría saber realmente si tienen preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes. Bueno, profesor, por ahora la clase ha sido muy buena. Oye, gracias por eso. Es grato escuchar de ustedes que la clase es buena. Eso me ayuda también a mí a tratar de mejorar cada día. ¿Ok? Em, de mi parte, siempre pues me gusta mantenerme en línea con ustedes. El grupo se hizo para eso, no solamente para pasar la información del enlace. Así que siéntanse libres de, si tienen alguna duda, escribir y conversamos por ahí. Entonces, vamos a hacer una pausa por el día de hoy. Yo generalmente trato de hacer una pausa intermedia, pero bueno, hoy hicimos la clase corrida, y lo que era el receso, pues vamos a tomarlo de una vez ya al final. Entonces, de mi parte, un placer. Nos vemos el día miércoles, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo enlace. Feliz noche para todos ustedes. Bendiciones, éxitos, y que todos los planes que tengan pues realmente les salgan de la mejor forma posible. Feliz noche para todos.